parece tener una visita diferente al museo, una experiencia visual y auditiva que nos hará sentir que somos parte de la historia desde la independencia del Perú. Tentadora, ¿verdad? Pues hoy les mostramos el Museo Metropolitano de Lima y su propuesta museográfica contemporánea. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. El Museo Metropolitano de Lima inauguró su museografía audiovisual e histórica en el 2010. Y en este capítulo nos centraremos en la etapa republicana. La historia del edificio del Museo Metropolitano es larga. Este edificio fue creado durante el gobierno de Leguía y fue inaugurado en 1924 con motivo de las celebraciones del centenario de la independencia para que coincidiera con la batalla de Ayacucho, precisamente. Y su primera función fue ser el Ministerio de Obras y Fomentos. Se construyó un edificio de corte monumental con los planos diseñados por el arquitecto francés Claude Sahut. Y bueno, los dos primeros pisos estuvieron listos en 1924 y en la primera planta, en el hall central, se instaló una exposición en la cual se exhibieron minerales y objetos principales, digamos, de exportación y de producción primaria, que el Estado pues quería mostrarlo, ¿no? Era un edificio que, si bien tenía una función administrativa, también tenía una función expositiva. Posteriormente, en 1940, se decide ampliar y continuar el proyecto y se construyen las dos plantas que podemos ver acá, que son las del tercer y cuarto piso, y el edificio queda totalmente terminado y pues se le agrega una bóveda pues, de altura cuádruple que le da todavía una prestancia mayor al lugar. Luego ha sido sede de otras instituciones públicas, ha sido por mucho tiempo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y finalmente hace unos 10 años cambia su naturaleza para ser una institución cultural. La Municipalidad de Lima decide poner en marcha un proyecto audiovisual dedicado a la historia de la ciudad de Lima y a los principales hechos históricos que configuran la identidad del país. Este proyecto se lo encargan a Luis Llosa, un cineasta conocido, quien junto con su productora desarrolla el guión artístico. ¿Cuál era la necesidad de poder tener un museo de este tipo? Pues poder acercar a la ciudadanía estos hechos históricos importantes, pero de una manera más lúdica y entretenida, y poder brindar un espacio educativo más, ¿no? Que sirviera para que los estudiantes, sobre todo los jóvenes y las familias, pudieran hacer un recorrido, un viaje por el tiempo, ¿no? Y sentirse reconocidos en estos espacios, ¿no? El Museo Metropolitano tiene una exposición que está dividido en 3 tiempos históricos, la época prehispánica, la época virreinal y la época republicana. Lo que vas a encontrar son una muestra audiovisual que tiene recursos tecnológicos, tiene proyecciones, tiene sonografía. En el marco del Bicentenario estamos ofreciendo una visita en la cual vamos a ser testigos de cómo los primeros conspiradores iban gestando la idea de la autonomía
del pueblo peruano del gobierno español, ¿no? En el tercer nivel de este edificio vamos a iniciar el recorrido dedicado a la etapa republicana de Lima. Aquí con nuestro guía. Escuchemos lo que nos dice. La importancia de la Sala de la República reside en el aporte histórico que ofrece a sus visitantes. En el marco de los 200 años de República Peruana, todos los visitantes tienen aquí la oportunidad de ver a lo largo de las 11 salas un recorrido histórico general por nuestra historia de Lima y así enriquecer el proceso de conocimientos que tienen sobre el presente en base al pasado que hemos tenido. Empezamos nuestro recorrido en la Sala de Conspiradores, unos años antes de la independencia de 1821, donde vemos un marco general, un ejemplo de cómo eran las reuniones clandestinas en Lima, a diferencia de las regiones, ¿no? Que habían revueltas, grandes rebeliones. En Lima la dinámica fue distinta y la vemos en la primera sala. Si el Cusco logra independizarse de España, van a haber revueltas en todo el virreinato. Pero si no lo logran, el virrey Abascal hará ejemplo con ellos. Los matarán a todos sin piedad. Vivir bajo el yugo de España es morir todos los días. Cuidado. Miren los soldados de Abascal. Punto cubierto, rápido, apague la vela. Y luego pasamos a la Sala de Independencia, donde nos encontramos en el Cabildo de Lima, un espacio que reúne a ciertos notables y un 15 de julio pues, se escribe el Acta de Independencia que luego es proclamada por José de San Martín el 28 de julio. ¡Pueblo de Lima! El Cabildo de esta ciudad me ha hecho una petición imposible de rehusar. Pedido que a la vez de honrarme, me llena de una enorme satisfacción y una gran alegría, ya que es el fruto de una gesta patriótica en la que hemos participado todos los que creemos en la libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! En la Sala de Patriotas vemos tres momentos distintos. Primero, un homenaje a nuestro himno nacional interpretado por Rosa Merino, una soprano muy importante de nuestra historia. Luego conocemos a un patriota del siglo XIX, José Olaya Balandra, un pescador chorrillano que entregó su vida por la causa patriótica cuando se generó una red de espionaje hacia los colonialistas cuando vuelven a sitiar Lima en 1823. Querida Manolita, te escribo desde las afueras de Lima. Junín ha sido una gran victoria. Y finalmente conocemos a Simón Bolívar, el libertador del norte, con quien sellamos la independencia en 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho. Luego damos un salto de 40 años hasta el famoso combate de 2 de mayo, un combate que está enmarcado en una guerra un poco más amplia, la guerra hispano-sudamericana, pero que es importante porque marca un quiebre definitivo de las pretensiones españolas por resitiar la ciudad de Lima, especialmente, ¿no? Su bastión político histórico.
de las 5 de la tarde, la Armada Española se retiró derrotada, mientras que los peruanos continuaron dando fuego hasta que se perdieron de vista. El guiado y el uso de recursos audiovisuales permite que el visitante experimente y viva este recorrido histórico de modo sensorial y emocional. Tenemos mucho más por ver en sus salas expositivas. Al regreso les mostraremos cómo el Perú, en su constante lucha por el desarrollo económico, despertó interés en sus fronteras. Tras la independencia del Perú, la ciudad de Lima creció a pasos agigantados, desarrollándose sobre todo su crecimiento urbanístico y la arquitectura, gracias a la explotación de sus recursos. A mediados del siglo XIX enfrentamos una nueva era en Lima y entramos más bien en otro tipo de necesidad, que es la expansión urbana. Y es ahí cuando en este museo presentamos la sala del amurallado. La muralla de Lima, que es muy importante, más que nada por su demolición que por su construcción, porque a partir de ahí se extienden todas las grandes avenidas, entre ellas Alfonso Ugarte, también Paseo Colón, y que dan pie también a la construcción de plazas y plazuelas, como la Plaza de 2 de Mayo y demás. Posteriormente ya se empiezan a crear más avenidas como la que antes era Leguía, que hoy en día es la famosa Avenida Arequipa. No podemos olvidar que en este marco también tenemos un conflicto bélico que no es con España, sino entre hermanos sudamericanos, y es la Guerra del Pacífico, que involucra a 3 países, Bolivia con Perú como aliados, enfrentando a las tropas chilenas. Y el eje de este conflicto es el guano, la extracción del guano, y es lo que también podemos apreciar en nuestra sala del guano y la Guerra del Pacífico. En la terraza o sala de los deportes se expone una muestra de las diferentes disciplinas que llegan con los inmigrantes, como son el fútbol, el críquet, la bicicleta, entre otros. Los inmigrantes llegan a lo largo del siglo XIX en grandes cantidades, muchas familias, porque además los gobiernos promovieron la llegada especialmente de inmigración europea. Sus aportes fueron muy importantes, por supuesto, entre ellos los norteamericanos, los alemanes dieron aportes al desarrollo de los transportes, entre ellos el tranvía, por ejemplo, que se construye a finales del siglo XIX, que ya hace recorridos mucho más largos, de hecho desde Chorrillos hasta el centro de Lima, hasta aproximadamente los años 60-65, en el que
la demanda poblacional ya no termina de ser suficiente con el tranvía, empiezan a haber algunos problemas y también se genera el desarrollo de los transportes motorizados como los buses. Luego comenzaron a aparecer los automóviles, primero como curiosidades traídas de Europa solo para familias ricas o grandes empresas. Paulatinamente fueron popularizándose. En 1907 en Lima transitaban 25 autos y una moto. Al regresar, seguiremos con este recorrido audiovisual, en el que podemos ver el desarrollo cultural, el cine, la radionovela y la televisión. El siglo XX se distinguió a nivel mundial por el desarrollo de la medicina, la tecnología y la ciencia. Y el Perú no fue ajeno a estos avances, y así lo veremos en las siguientes salas. El Jirón de la Unión representa a inicios del siglo XX a la clase aristocrática limeña y también es el espacio donde concurre la vida bohemia de la Lima de estos tiempos y uno de los espacios más concurridos por intelectuales, políticos y artistas es el Palais Concert, que fue inaugurado en 1913. No dura demasiado, pero fue muy importante y ahí tenemos uno de nuestros principales personajes, podríamos decirlo, de la literatura, que es Abraham Valdemar. Cuidado, Abraham. ¿Estamos hablando del Perú o de Lima? Bueno, el Perú es Lima, ¿no? A ver, el Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. Ya. El Jirón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert soy yo. A mediados del siglo XX, el Jirón de la Unión ya deja de ser este espacio tan concurrido por las clases altas y empieza un proceso de deterioro de infraestructura también. Hasta los años 90 aproximadamente que se le da un reempuje y se vuelve ya el Jirón de la Unión que podemos ver ahora. En estos tres espacios vemos el otro lado de Lima, que tiene que ver más que nada con el entretenimiento, ¿verdad? El cine, por ejemplo, que avanza en el siglo XX bastante rápido y tiene su primera producción peruana que se llamó El famoso bandolero, en cine mudo, de hecho, ¿no? En los años 20. Y también vemos una manera de ver el cine que era el famoso drive-in, ¿no? El autocine. A diferencia de los cines convencionales, aquí las parejas tenían mayor oportunidad de disfrutar de la película, especialmente si era de terror. Luego entramos a hacer un reconocimiento al Teatro Municipal de Lima, que fue inaugurado en 1920 en el marco del centenario del Perú. Y posteriormente vemos la famosa radionovela, cuando el televisor pues era un privilegio, ¿verdad? Y muchas personas escuchaban la radionovela, que de hecho todavía existe, pero a mediados de los años del siglo XX la teníamos con mucha fuerza, esta metodología de entretenimiento que además tiene efectos y nos muestra efectos de sonido bastante peculiares, muy distintos a los de ahora, mucho más creativos probablemente. En nuestro capítulo de la semana pasada, una tormenta asoló el campamento. Dejar el campamento para ir hasta la casa de su madre, cabalgando en la noche en su fiel caballo blanco. Hay algo que tú no sabes. Yo no soy tu verdadera madre. Tu verdadera madre es la niña María Elena.
En las dos últimas salas vemos, por un lado, el desarrollo urbano que se ve reflejado en las principales obras de infraestructura realizadas hasta los años 50, entre ellas la construcción del Estadio Nacional o grupos vecinales también. Principalmente estas obras fueron construidas durante los gobiernos de Leguía y Odría. En la primera mitad del siglo XX, Lima vivió un relativo auge en el área de la construcción. Obras públicas y privadas transformaron poco a poco el paisaje urbano. Y también, por otro lado, vemos la efervescencia política en el marco de un siglo XX muy convulsionado socialmente y de muchos cambios, entre ellos las jornadas de las 8 horas, las luchas para conquistarlas, la llegada también de las vertientes ideológicas de Europa que fortalecían estos procesos y además, por supuesto, las luchas, por ejemplo, por el voto femenino en este siglo. 3 años antes de terminar su mandato, Prado firmó el protocolo de Río de Janeiro, terminando la guerra con el Ecuador. Para los años 50, los partidos políticos, los movimientos obreros, sindicales, estudiantiles y los debates ideológicos ya eran parte activa de la vida política. Bueno, en la actualidad las redes nos han ayudado a poder llegar a más variado público. En realidad es salir, ¿no? Porque muchas veces el museo espera que los visitantes lleguen, pero esta situación ha permitido que el museo sea quienes vayan a las casas de todos nuestros visitantes, posibles visitantes. Y hemos trabajado también talleres virtuales con tanto público adolescente, infantil e incluso algunos colegios. Nosotros tenemos diferentes tipos de públicos. Hemos podido generar algunas visitas de accesibilidad en la cual hemos contado con intérpretes de lengua de señas peruanas. Hemos desarrollado visitas sensoriales también para personas con discapacidad visual y esperamos seguir incrementando este tipo de visitas para poder llegar, digamos, la historia de Lima de una manera más accesible, más integradora a la comunidad en general. Además de las muestras del museo, podemos aprovechar y ver las exposiciones temporales en la Galería Limac, de artistas contemporáneos nacionales e internacionales. Nuestra visita por el momento se termina aquí, pero los invitamos a experimentar la historia de una manera diferente e innovadora. Vengan al Museo Metropolitano de Lima y recuerden seguir las redes de Museos Sin Límites. Nos vemos en el próximo programa.